Tengan ustedes muy buenas tardes, mi nombre es Sonia Miranda, estamos en el Colegio de Contadores Públicos del Perú. En esta oportunidad venimos a invitarles al curso virtual de los sistemas administrativos de recuperación anticipada, el IGB se podría decir de una forma coloquial en realidad. ¿Cuáles son estos sistemas muy utilizados administrativos que nos implanta la Administración Tributaria desde el año 2002? Estamos hablando de las detracciones, retenciones y percepciones. Si bien es cierto, estos sistemas anticipados de recaudación, sistemas administrativos, no son tributos, que se quede claro. Sin embargo, constitucionalmente hablando, todos nosotros los contribuyentes debemos aportar a la financiación del Estado. Por lo tanto, se hace bajo ese fundamento el sistema de retenciones, percepciones y detracciones, se hace aceptable para que cada uno de nosotros podamos aportar al fisco, dependiendo si eres un agente de retención, si eres un agente de percepción o, en el caso de la detracción, es donde no hay agentes, sino que el impuesto recae en el tipo de servicio. Entonces, en este curso virtual vamos a comprender, vamos a entender en qué consisten las detracciones, cuál es el campo de aplicación. Vamos a ver básicamente 4 temas: campo de aplicación, en qué momento debemos efectuar la detracción, cuáles son los bienes y servicios donde se encuentran las bases legales para aplicar las detracciones. Vamos a entender los sistemas de recaudación, en este caso cuando abrimos nuestra cuenta, el extorno de la cuenta, correcto. Básicamente vamos a tratar la fundamentación, que es el decreto legislativo 940. El ingreso como recaudación de nuestra cuenta que hace la Administración Tributaria, qué causales se va aplicando a los contribuyentes y hace que nuestra cuenta de detracción sea embargada, sea congelada por la Administración Tributaria. Luego vamos a conocer el sistema de retenciones, que de acá hace 3 años ya tiene la tasa del 3% que debemos retener el agente de retención, ¿correcto? Y finalmente el sistema de percepciones. El sistema de percepciones bajo sus 3 modalidades, también tenemos las percepciones para el tema de la importación de bienes, y por ahí vamos a comprender los 3 tipos de percepciones que utilizan la importación de un bien. ¿Correcto? Entonces, para terminar, también no queda, porque también es importante señalar que en septiembre, el 7 de septiembre del año pasado, 2018, se publicó el decreto legislativo 1395, que nos modifica ciertos criterios de la ley del IGB y también el decreto legislativo 940. Y uno de ellos muy importante es en qué momento voy a efectuar la detracción. Ya no es de la forma como estábamos acostumbrados, ahora nos ha cambiado y nos ha hecho mucho más sencillo y en qué momento aplico la detracción de este servicio. ¿Correcto? Todos estos temas vamos a conocerlos en nuestro curso virtual del sistema de detracción, las retenciones y percepciones. Están todos invitados. Muchas gracias. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Miranda. Vamos a comenzar con nuestro curso muy común, ¿verdad? Es muy común, sí, este curso es muy común, pero sin embargo también es muy importante. En alguna oportunidad cuando estaba yo tratando el curso de IGB intermedio, me parece, sí, así es. Llevamos un poquito el tema del IGB, en realidad, si vas a ver IGB, este tema pues es amplio, entonces requiere un espacio considerable y en una clase donde es a veces imposible realizarlo así de manera muy didáctica, de manera muy concisa, ¿no? Entonces, uno de los colegas acá en el curso que llevamos nosotros, acá por si acaso en el Colegio de Contadores se dictan cursos de tributación básica, intermedia y avanzada. Entonces, en uno de ellos me dice: el sistema de detracciones es un sistema que confunde mucho al contribuyente, ¿no? Que definitivamente, sobre todo las detracciones, ¿sabes? Las detracciones, la tributación lo hace más compleja. Cuando queremos una tributación simple, pues la detracción la hace más compleja porque incluso la sanción que tenemos, la sanción que se tiene es la no deducción de tu crédito fiscal. Entonces, ¿cómo es que
¿Cómo es que ni siquiera es una sanción que recae como contribuyente? O sea, no eres contribuyente, simplemente eres un solidario, ¿correcto? ¿Por qué no mejor si bien es cierto, ¿por qué no mejor me traen un porcentaje y que ahí quede? Ya no voy a estar viendo pues qué tipo de servicio es, ya que ahí quede, tráeme, no voy a estar viendo que de repente y ponla a mi cuenta, porque tengo que estar viendo si ingresa como recaudación y cuando hay el extorno y cuando me equivoco, o sea, ahí se ha hecho muy complejo, siempre ha sido muy complejo, o sea, es la complejidad. El problema es, mira, la naturaleza del sistema estos sistemas están muy bonitos bajo la base, bajo el concepto de su creación, pero en el transcurso de los años estos sistemas pues se han ido deteriorando y acomplejándose, o sea, poniéndose complejo para el usuario. Y lo digo nosotros como contadores. Imagínate si no fuéramos contadores, qué terrible. ¿Te das cuenta? O sea, definitivamente estos sistemas se han hecho para contadores. Chamba sí, chamba para nosotros, pero no estamos, la administración tributaria, ¿no? Y también en este caso, vía resolución de superintendencia, en este caso, las leyes, quien emite las leyes, el Congreso, el Poder Ejecutivo, para este sistema de recaudación anticipada del IGB, pues hasta ahora no podemos decir que son sistemas eficaces, correcto, no podemos decir que son sistemas eficientes para el lado del contribuyente, pero para el otro lado de la administración tributaria, que todo es recaudación, pues es positiva, correcto, porque tenemos un sistema tributario, ¿ya?, donde impera la imposición indirecta en relación a la imposición directa. Quiere decir que en términos de recaudación tributaria, y así como también todas las economías latinoamericanas, si es que no me has escuchado, lo he dicho, correcto, su mayor índice de recaudación siempre es en la imposición indirecta, llámese IVA o el IGB. Siempre lo he dicho que el IVA y el IGB son fáciles de recaudar. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no lo recauda el fisco, lo recauda el contribuyente. Y además tú sabes que por metodología del IGB, débito fiscal menos crédito fiscal, pago. ¿Quién es? Simplemente es una relación entre comprador y vendedor y comprador, y ahí queda. O sea, no hay intervención de la administración tributaria. Cada uno paga cuando tenemos PTC 21 un saldo a favor al contribuyente, y lo hacemos todos los meses dependiendo del régimen donde yo me encuentre, ¿verdad? Desde que estoy en el régimen especial, régimen MIPE o régimen general, tú sabes, nosotros sabemos que debemos pagar todos los meses el PTC 21, declarar el PTC 21 tanto IGB como renta, ya pues, eso se hace, quiere decir que se recauda solo, por supuesto que se recauda solo, la administración tributaria no mete mano ahí, no mete mano. Entonces, ¿chamba de quién es esto? Como le pongo yo acá. ¿Quién tiene la pelota en la recaudación tributaria? ¿Chamba del contribuyente o de la SUNAT? Definitivamente es cuestionable, muy cuestionables son esos sistemas, porque a la par de hacerse más sencillos, no se hacen sencillos, como les dije. Por ejemplo, las detracciones. Primero que nos quitan unos bienes del anexo número 1, luego que en el 2016 nos vuelvan a agregar esos bienes, porque dicen que bueno, que la evasión ha aumentado, ¿correcto? Luego que primero te cambian al 10%, el anexo número 3, y ahora que te lo cambian al 12%, ¿correcto? Entonces, ¿qué es esto? ¿Un juego? No. O sea, cambiarte tasas o agregarte lo que hace es que nos van a generar multas de manera indirecta si es que no estamos constantemente capacitados o preparados. Pero la idea no es esta, pues. La idea, insisto, es hacer un sistema sencillo. Entonces, vemos acá cómo es que la administración tributaria, y esto es del año 2002, para ella es un gol, pero sin embargo no ha hecho nada hasta ahora de ponerse una mano al pecho, o sea, ser más concienzudo y decir, oye, basta ya de estos sistemas que eran momentáneos, correcto. Peor aún, ¿qué he hecho en el tema de las detracciones? ¿Te acuerdas que antes teníamos mucho cuidado en el anexo número 3, que son los servicios afectos a detracciones, correcto? Pero ¿qué hacíamos después? Y termina agregándonos en el año 2012 una resolución que te dice, también están afectadas en la detracción, el sistema de detracciones, los demás servicios grabados con el IGB. Demás servicios a todos están grabados con el IGB. ¿Es que eso es? ¿Es así o no es así? Claro que es así. Entonces, estos sistemas
se generaron para combatir la evasión y la informalidad tributaria. ¿Correcto? ¿Por qué la informalidad? Estaba yo también aprovechando en darte un poco de marco teórico, recomiendo Tratado del IGB de Walker Villanueva, donde él decía para el tema de las detracciones, dice, mejor dicho, porque está vivo todavía, dice, ya, se supone que debería combatir la informalidad. Yo digo, me puse a pensar, ¿por qué va contra la informalidad? Ya, porque se entiende que son para ciertos servicios, ¿correcto? Yo voy, imaginemos que vamos a pedir el servicio de demolición de chatarra, ¿correcto? Entonces la chatarra tiene un alto índice de evasión, ¿ya? Y la verdad que la administración tributaria en ningún momento nos ha dicho cuáles son sus fundamentos y cuáles son los sectores donde ella está aplicando las detracciones, porque no tiene un estudio, a pesar de que nació con el fin de disminuir la evasión y la informalidad. Pero sin embargo hasta ahora lo único que hemos visto son resoluciones de superintendencia, pero ninguna de ellas me habla en ningún informe que diga, mira, desde el año 2002 pasaron 5 años, esos son los resultados que tenemos. No, esos son los sectores que vamos a ampliar las detracciones. Estos son los sectores que no deberían ser afectos a detracción, ¿no? ¿Por qué? Porque son los sectores que están dentro de la masa de contribuyentes formales. Pero no vemos ese tipo de estudios, señores, no los vemos. ¿Correcto? Entonces, se han basado bajo un fundamento, ¿ya? Y ese fundamento lo tienen claro. En el Código Tributario, en el artículo 62 de nuestro Código Tributario nos habla de la facultad de fiscalización. Y el numeral 14, es muy importante que te acuerdes esto ya, el numeral 14 del artículo 62 del Código Tributario, la facultad de fiscalización. ¿Qué nos indica? Que tiene la facultad la administración tributaria de dictar las medidas para erradicar la evasión tributaria. ¿Correcto? Ahora vamos a hacer un pequeño resumen desde que tenemos conocimiento y preguntarnos qué medidas ha hecho la administración tributaria dentro de su chamba, dentro de poder disminuir la evasión tributaria desde su cancha y no desde la cancha del contribuyente. Correcto. ¿Qué ha hecho? ¿Por qué podemos decir que la administración tributaria es una ganadora? Desde el 2002, el boom para disminuir la evasión tributaria fue las retenciones, las detracciones y las percepciones. Sabemos que es un fracaso, discúlpenme, yo lo voy a decir así, es un fracaso, porque no es chamba de la administración tributaria, es chamba del contribuyente. Por lo tanto, la mediación se la lleva fácil, la hay. ¿Está bien? Ahora, vamos a ir adaptándonos actualmente. Actualmente, uno de los golazos, y si es necesario mencionar, es los comprobantes de pago electrónicos, los libros electrónicos que cada vez están pues más acorde a la naturaleza en que estamos viviendo en una economía digital, correcto, y justamente con los comprobantes de pago electrónicos pues lo que se evita es la evasión tributaria mediante las facturas falsas o la clonación de facturas, correcto. Entonces por ahí genial, pero quieres que haga la respectiva contrapositivo es que para el tema de los comprobantes de pago electrónicos esperemos que en junio, que se ha postergado la obligatoriedad de pertenecer a 2 sistemas de emisión electrónico, uno que es el portal y el otro que es el OCE. O sea, cómo es que para los principales contribuyentes y aquellos que tienen ingresos mayores a 300 UITs. A partir de se ha postergado esa resolución que se ha venido postergando hasta junio de este año. Bueno, dime tú, ¿los principales contribuyentes van a poder utilizar el sistema portal de emisión electrónica desde los sistemas de la administración tributaria? Imposible. Por lo tanto, contrario censo, que deberían utilizar el OCE. Y tenemos toda la problemática del OCE, del operador de servicio electrónico, porque es un terciarizado que es la chamba de la administración tributaria y la Junta de Cámaras del Colegio de Contadores Públicos del Perú ha interpuesto una demanda de inconstitucionalidad, lo cual estoy muy de acuerdo. Esperemos, pero sabemos que
esta demanda de inconstitucionalidad hasta que se dé fundada, esperemos, pues le va a requerir un par de años, hasta un poco más quizás. Entonces, mientras tanto, la SUNACS, seguramente enterada de este movimiento que ha hecho la Junta de Cánones del Colegio de Contadores Públicos del Perú, es que decidió postergar la emisión electrónica bajo la obligatoriedad, porque es una obligación. Así que digan, elige entre el OCE y el portal, pues está siendo arbitrario definitivamente a poder imponer que utilicemos un sistema de emisión electrónica, en este caso el OCE. Porque no es un servicio gratuito. Es un servicio terciarizado donde tienes que pagar una membresía mensual y encima tienes que adaptarte, tienes que tener una instalación, adaptarte a este OCE. Entonces, señores, ahí vemos la contraparte. Los libros electrónicos, bueno, tú sabes que como estoy obligado ahora, pues cuando tu nivel de ingresos es mayor a 75 unidades impositivas tributarias, desde el periodo mayo hasta abril del año precedente al anterior. Mayo del año precedente al anterior y abril hasta el año anterior. ¿Correcto? Entonces tenemos que ver si mi nivel de ingresos es mayor a 75 ITs, entonces estoy obligado a llevar registro de compras y registro de ventas electrónico. ¿Qué más está haciendo la Administración Tributaria para combatir la evasión tributaria? A ver, tenemos la evasión tributaria por rentas de primera categoría. ¿Qué está haciendo? No he visto nada nuevo. Ah, sí. Cuando presentamos nuestra declaración jurada anual del impuesto a la renta de persona natural, te pide quién es tu arrendador, ¿sí o no? Cuánto es y qué estás arrendando. Por ahí es algo positivo. Correcto, pero recontra, hay mucha evasión tributaria por renta de primera categoría. Es difícil, pues, son muchos informales. A ver, hay que crear un sistema para poder... Sistema facilísimo, cruces de informaciones, por ejemplo, rentas de primera categoría. ¿Cómo? Los condominios, correcto. O cualquier casa que está alquilando, ¿cómo te das cuenta? Porque simplemente agarra y independizan los servicios básicos. Agua, luz, los independizan. Y finalmente, cuando vas a registros públicos, también independizan cuando está dividido por departamentos. O sea, en pocas palabras, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un cruce de información con registros públicos. Y por ahí podemos combatir la evasión tributaria por rentas de primera categoría. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más? Por rentas de trabajo, claro, también es necesario mencionar la deducción adicional en las 3 UITs, ¿correcto? Que son con documentación sustentatoria, ¿sí o no? Sí, pero también tienen su contraparte, siempre hay una contraparte para todos. Bueno, pero no está empezando con algo, hay que ver el lado positivo, ¿no? La contraparte, ¿cuál es la contraparte? Oye, ¿tú vas a deducir 3 UITs adicionales? Sí, pero siempre y cuando tus ingresos sean mucho mayor a 7 unidades impositivas tributarias, ¿sí o no? O te lo van a agarrar y te van a decir, tú ganas 930 soles mensuales, el mínimo, el sueldo mínimo. Te va a dar, estás dentro del beneficio para ir y pedir, tengo que pedir comprobante de pago electrónico porque la semana me va a devolver el 15% si me voy a comer a un restaurante. O si yo alquilo mi casa me va a devolver el 30%. Va a suceder eso si yo pido un comprobante de pago electrónico. Va a suceder eso para el ciudadano de a pie, que la mayoría gana menos de 7 unidades impositivas tributarias. ¿Le va a llegar ese beneficio de la deducción? Pues no. ¿Te das cuenta? Entonces siempre hay una contraparte. Entonces, por ahí podemos decir que la administración tributaria para el tema de evasión tributaria todavía le falta bastante. Por supuesto que le falta bastante. ¿Dónde? En renta. En renta de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Ahí tiene que incidir la administración tributaria. Tenemos un 56% de evasión tributaria en renta y 35% de evasión tributaria en IGB. Claro, es menos, en definitiva. ¿Por qué? Como lo hemos mencionado, se recauda solo. Por lo tanto, ¿quién tiene la cancha para la recaudación tributaria en el tema de la imposición indirecta? ¿Es la SUNAT? ¿O se la delega al contribuyente? Se la delega al contribuyente. En el impuesto a la renta, ¿de quién es la chamba para combatir la evasión en el impuesto a la renta? De la administración tributaria. ¿Está haciendo algo? No mucho. No mucho, porque tenemos una evasión de 56%. ¿Ya ves? Entonces, te digo esto porque es el análisis coyuntural crítico para entender por qué las distracciones. ¿Ya? Aspectos y fundamentos constitucionales.
Tal como lo indica Luis Alberto Latínez, entre las pocas acciones adoptadas por SUNAT para erradicar la evasión tributaria, tenemos las medidas administrativas. Con eso te quiero decir que si son las medidas administrativas, ya se rigen bajo la Ley General de Procedimiento Administrativo 27444 con su correspondiente modificatoria, el decreto legislativo 1372 y el decreto legislativo ahora último 1452, 1272 y ahora último 1452, que se ha ido modificando la Ley General de Procedimiento Administrativo, ¿correcto? No se rigen bajo el Código Tributario, ¿correcto? Siendo esta última la medida más eficaz. ¿Cuáles son esas medidas administrativas? Las retenciones del IGB, las percepciones del IGB y el sistema de detracciones. Siendo esta última la medida más eficaz. ¿Por qué? Como lo hemos señalado, la administración tributaria cada cierto tiempo nos aumenta los porcentajes de los anexos o nos agrega de bienes, afectos o servicios que están afectos a detracción. ¿Correcto? Entonces, sí, pues es la más eficaz. También es importante señalar que el sistema de detracciones es un producto peruano, es una marca Perú. No lo vas a, si quieres revisar literatura comparada, Argentina, Colombia, México, Chile, Brasil, bueno, no vas a encontrar detracciones, vas a encontrar retenciones y percepciones, más no detracciones, porque es producto peruano. ¿Correcto? Siendo esta última la medida más eficaz. Este trabajo que es... ¿Qué chamba? La chamba puede recaudar el tributo. Este trabajo que es responsabilidad de la SUNAT ha sido encargado a los contribuyentes. Y si no son realizados, son sancionados con multa. Bueno, no solamente con multa. Me quitan mi crédito fiscal si yo no efectúo la detracción. Así de simple. Además, este encargo, ¿qué encargo? De recaudar, se encarga a las privadas, significa mayores sobrecostos. Por supuesto, tienes que contratar un asistente contable tributario para que esté, incluso diría, solamente por el tema de detracciones. Cada compra o cada servicio que es prestado o cada servicio que tú has requerido, tenemos que preguntarnos, ¿está afecto a detracción o no está afecto a detracción? ¿Correcto? Entonces, definitivamente tiene que ir al registro de compras, no te olvides que tienes que poner la constancia de detracción, porque si no, no vamos a procesar el crédito fiscal. Entonces vemos que la tributación, cuando debería ser simple, como insisto, no es simple. Tal es el caso que se tiene que contratar, personalizar personal especializado para un tema específico dentro del ámbito tributario. ¿Correcto? Entonces, ¿debería ser así? No, no debería ser así. No debería ser así en su totalidad, ¿no? Nadie dice que el sistema de detracciones sea malo, es bueno. El problema está que su utilización recae en contribuyentes formales. Y el origen que era combatir la informalidad de ciertos sectores, claro, ahí iba, ¿no? Por ejemplo, como les decía, ¿no? Yo necesito a un proveedor que me chanque la chatarra. Yo voy, recurro y le digo, mira, ¿sabes qué? Tengo chamba, te voy a hacer un promedio de 50.000 soles, 30.000 soles. Pero yo necesito que tú me des factura, ¿correcto? Mira, y además yo necesito que tú, o si no, yo necesito que tú abras tu cuenta en el Banco de la Nación, porque tengo que depositarte parte de la detracción. Y si encima no tienes factura, necesito un RUC, son 50.000 soles que estás perdiendo. Entonces como que por ahí, bajo esa forma lo estás pues motivando al informal para que pase a la formalidad. Porque a ti te dice que cada servicio que utilices tú tienes que efectuarle, pagarle una partecita, no le pagas todo, una partecita la depositas en la cuenta de detracción del prestador de servicios. ¿Te das cuenta? Entonces, si es informal no tiene nada, ninguna de las dos cosas. Entonces, por ahí, más que informalidad,
diría que es combatir la evasión tributaria y que debería ser sectorizado, pero desde que la administración tributaria te dice y los demás servicios de trabajo en el IGB están afectos a atracción, pues ya en una nomás, en una ya. ¿Para qué sectorización si todos están grabados? ¿Te das cuenta? La idea es que, mira, si hablamos de un cambio, es el sector venta de autopartes. Tú sabes que la venta de autopartes recontra evasión tributaria, ¿sí? Entonces, todo el sector de venta de autopartes ubicado en todo el Perú va a ser grabado con la detracción. Ya está, puntual. Y tengo que eliminar autoservicios donde sí veis cumplimiento tributario. Pero eso es un análisis, pues señores, un análisis por sectores que no vemos, ¿correcto? Por eso que lo hacen de frente a todo el mundo que lo aplica, ya no hay mayor análisis ahí. Y nos perjudica, en definitiva, el contribuyente lo perjudica porque le estás quitando parte de su caja chica, señores, parte de su efectivo y equivalente efectivo, le estás quitando al contribuyente. Y a peor aún, que si no pagas esa detracción en el tiempo que corresponde, de acuerdo a la ley, simplemente no utilizas tu crédito fiscal. ¿Correcto? Y ya bueno, y lo vas a utilizar tu crédito fiscal cuando pagues la detracción, te dice la norma ahora con el cambio del decreto legislativo 1395, así te dice. Está bien, pero el dinero en el tiempo es dinero, o sea, el dinero en el tiempo, o sea, ¿qué pasa si yo estoy proyectándome a utilizar mi crédito fiscal en este mes porque el otro mes voy a tener mayor venta? Por lo tanto, este mes yo necesito porque tengo menos ventas, estás proyectando para utilizar el crédito fiscal. Para utilizar mi crédito fiscal, y si tú me dices que no voy a utilizar por detracciones y lo voy a utilizar cuando la pagues y la pago de acá a un mes, 30, 60, 90 días, entonces me estás quitando mi liquidez. ¿Te das cuenta? Entonces, pero este contribuyente es plenamente formal, toda la vida tributado, no la vas, y encima está en el área y en el sector donde el cumplimiento tributario es relativamente bien. Entonces, por lo tanto, no debemos perjudicar al contribuyente. Es más, la detracción es para este sector, para este tipo de servicios no se va a dar, o para ese tipo de contribuyentes. El punto es acá buscar formas donde todos ganen. Y acá, bajo estos sistemas anticipados del IGB, acá no todos ganan. No todos ganan. Gana solamente la ciudad, malazo, pues. Eso no es la intención, eso no es la forma de poder hacer nuestra tributación más sencilla, y por parte de la administración tributaria, pues ella no está ganando aliados, está ganando molestos, gente molesta, que tienen que pagar por obligación sus impuestos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese trabajo que es responsable de recaudación por detracciones, retenciones y percepciones, es responsabilidad de la SUNAT. Que es responsabilidad de la administración tributaria y ha sido encargada a los contribuyentes, y si no son realizados son sancionados con multa. Además, este encargo a las privadas significa mayores sobrecostos. En conclusión, la SUNAT ha fracasado en la erradicación de la evasión tributaria, o por lo menos en disminuirla, siendo una de sus principales atribuciones. Claro, principales atribuciones, por supuesto, diríamos que la principal dentro de una administración tributaria es combatir la evasión tributaria. Si la administración tributaria combate la evasión tributaria y la informalidad tributaria, en consecuencia se va a ver incrementada la recaudación. ¿Por qué? Porque se amplía la base tributaria y estamos dejando de hacer presión tributaria sobre los mismos contribuyentes. Así funciona el verdadero trabajo tributario bajo el ente operativo SUNAT. Así debería ser. Teniendo en cuenta que la evasión tributaria es uno de los flagelos de nuestra sociedad, estando a cargo de la SUNAT su erradicación. Acá vemos, ¿ves? La evasión tributaria alcanza un 36% del IGB, dijo 35, uno menos. Y el 57% del impuesto a la renta. Ahí está. Así estábamos hasta diciembre de 2018. Entonces, en la retención del IGB se confía en el comprador de los bienes, que tiene la obligación de retener un porcentaje del precio que debe pagar al vendedor. ¿Correcto? ¿A quién debo pagar? No, debo pagar al vendedor. Entonces, ¿sobre quién recae? Sobre el cliente. En las retenciones del IGB se confía
en el comprador de los bienes. El comprador de los bienes que vendría a ser el cliente, que tiene la obligación de retener el 3% del precio que debe pagar al vendedor. Entonces, distinto es que ese 3%, le tengo que pagar a su cuenta de tracción. No, tú eres designado agente retenedor. Retienes el 3% del valor de la factura y tienes que presentar tu PET 626. Correcto, y de ahí en ese PET 626 vas a tener que consignar todas las retenciones que se ha aplicado en el mes. ¿Correcto? Así es. ¿Está bien? Entonces, en las percepciones se confía en el vendedor, quien recauda el IGB de las ventas de sus clientes. Es decir, el vendedor cobra a sus clientes el IGB de futuras ventas que estos realizan en el mercado. Claro, ¿no? En este caso, ¿cómo es que el agente de retención, qué hace el agente de retención? El agente de retención, para más o menos enfocarla, ya de acuerdo a la detracción que he explicado, para que quede claro en qué consiste. También lo vamos a ver en su respectiva sesión. El agente de retención es nombrado por la Administración Tributaria bajo resolución de superintendencia. ¿Correcto? Entonces, este agente de retención, por ejemplo, la empresa Goodyear se va a comer a un restaurante, ¿ya? Por el cumpleaños tal. Entonces, la empresa Goodyear es agente de retención. Cuando se va a comer al restaurante, la empresa Goodyear tiene que llevar, ¿ya?, su talonario, ¿ya?, de comprobante de retención. Cuando va a pagar la factura, ¿ya?, de este consumo, no le va a pagar el 100%, le va a pagar el 97%, y el 3% le va a emitir su comprobante de retención. ¿Te das cuenta? Y quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que Goodyear se va a quedar con el 3%. Y ese 3% de todos sus clientes, cuando va a hacer un consumo el de todos sus clientes, ¿correcto?, lo va a tener que presentar Goodyear en su PET 626, ¿correcto? Y lo va a devolver ¿a dónde? A la Administración Tributaria. ¿Te das cuenta? O sea, más platita para la Administración Tributaria. Por otro lado, el restaurante, ¿qué ha pasado con el restaurante? Pues tiene su comprobante de retención, un comprobante de retención, ¿ya?, que le ha dado el agente de retención, que le va a servir a él para poder pagar menos impuestos. ¿Correcto? Claro, porque es su plata, pero no le pagaron el 100%, le pagaron el 97%, y el 3% se lo dieron bajo un comprobante que se llama comprobante de retención. Entonces, ese comprobante de retención le va a servir al restaurante para disminuir su impuesto por pagar. ¿Te das cuenta? Igual también tiene que presentar, en este caso simplemente va a tener el comprobante, y cuando presente en este caso su PET 21, si tienes retención por aplicar, tienes que ingresar el comprobante de retención para poder pagar menos impuestos. ¿Correcto? En las percepciones es lo contrario. ¿Por qué? Porque en las percepciones el vendedor, imaginemos que es el mismo caso, el restaurante, ya, el restaurante le va a cobrar a Goodyear, le va a cobrar 102%. Correcto, el vendedor se encarga de recaudar el IGB vía la percepción, bajo el 2%. Correcto, y este vendedor va a tener que presentar el formulario de percepciones virtualmente y se lo va a dar a la Administración Tributaria. ¿Te das cuenta? Entonces, en las percepciones se confía en el vendedor, quien recauda el IGB de las ventas de sus clientes, es decir, el vendedor cobra a sus clientes el IGB de futuras ventas que estos realizan en el mercado. En las detracciones, en cambio, no se confía en ninguno. Si en las retenciones se confía en el cliente, en las percepciones se confía en el vendedor, en las detracciones no se confía ni en el cliente ni en el vendedor o proveedor. Se confía en el servicio y en el bien, en eso se confía. No está personificado. Está bajo una cosa, ¿ya?
En las detracciones no se confía en ninguno, ni en el vendedor ni en el comprador, motivo por el cual el comprador debe depositar un porcentaje del precio en una cuenta bancaria, Banco de la Nación. Que el vendedor está obligado. ¿Quién es el comprador? El proveedor, ¿sí? ¿Quién es el comprador? El cliente. El cliente es el comprador. Entonces el cliente tiene que depositar en una cuenta del Banco de la Nación, ¿de quién? Del proveedor. Y este proveedor está obligado a abrir, la cual solo puede ser utilizada para el pago de impuestos. O sea, esta cuenta de detracción de tu proveedor solamente es intangible y inalienable, solo sirve para pagar impuestos. ¿Qué impuestos? IGB, impuesto a la renta, ITAN, salud, y también están las contribuciones, salud y ONP. Para asegurar que este mecanismo marche adecuadamente, el Estado impone medidas disuasivas que el comprador soportaría en caso de no efectuar el depósito, que es una multa equivalente al 50% del importe no depositado en el tiempo que te indica la administración tributaria, ¿correcto? Y sobre todo, la imposibilidad de ejercer el derecho al crédito fiscal y, en algunos casos, eventualmente el comiso de bienes como sanción no pecuniaria, ¿correcto? Considerando que en la regulación de estos mecanismos que te acabo de mencionar se ha relegado los derechos fundamentales de los contribuyentes, enumerando solo algunos de ellos. Las retenciones no se regulan por una norma con rango de ley, según el artículo 74 de la Constitución, que te dice que toda ley, todo tributo es creado por ley, principio de legalidad. Pero las retenciones no se regulan por ley. Pero correcto, pero las retenciones no es tributo, está bien, pero viene a ser en este caso la retención viene a ser como que una colaboración extrafiscal, decirlo así. Pero esta colaboración extrafiscal es producto de un tributo, de un impuesto. Ese impuesto es el IGB. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, como se desprende de un impuesto, tendría que ser regulado por ley. ¿Está bien? Las retenciones no se regulan por una ley con rango de ley, según el artículo 74 de la Constitución. Estas se regulan mediante resoluciones administrativas expedidas por la Administración Tributaria, bajo el argumento, ¿qué argumento utiliza? De que el artículo 10, inciso C de la ley del IGB permite esta regulación, lo cual no es correcto en nuestra opinión. El régimen jurídico de estas obligaciones tiene que estar en normas con rango de ley. No basta la remisión en blanco que hace el artículo 10, inciso C de la ley del IGB. No, porque la ley del IGB agarra, ¿qué te indica? Mira, el artículo 10 te habla de los responsables solidarios. Y el inciso C, ¿qué nos indica? Las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas designadas por ley, decreto supremo o resolución de superintendencia, acá te dice. Tiene que te agarra, te están indicando como si fuera acá respuestas alternativas. O sea, te dan alternativas cuando solo debería ser regulado, a nuestro parecer, por ley. Pero como ya te lo dice, ¿cómo la Administración Tributaria se lava la mano? Mira, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo lo que me dice el artículo 10, inciso C de la ley del IGB. Por tanto, no estoy violando ningún principio de reserva de ley ni de legalidad, porque estoy haciendo lo que me dice la ley en su artículo 10, inciso C. Ya ves, qué fácil es cambiar, qué fácil es, porque te la ponen y lo dice la norma, pues. Entonces ya no podemos hablar de algo inconstitucional, porque sí es constitucional y está respaldado bajo el principio de legalidad. Ahora, lo que podemos decir es si es correcto o no es correcto. La palabra es, consideramos que debería ser incorrecto y que el agente de retención tiene que estar, o los agentes de retención, que son todos los meses actualizados, todos los años, cada cierto tiempo, que la Administración Tributaria agarra y publica su resolución de superintendencia, son agentes de retención, entonces debería ser por ley. Para brindar mayor seguridad jurídica, para que nos brinde
mayor seguridad jurídica, porque definitivamente una resolución de superintendencia no tiene ningún rango de ley, ¿correcto? Entonces, ¿qué te dice? Mira, ¿en qué se fundamenta la retención? La retención se fundamenta en el inciso C del artículo 10 de la ley del IGB. Volvamos, responsables solidarios. Las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas designadas, mira acá está, por ley, decreto supremo o por resolución de superintendencia como agente de retención o percepción del impuesto de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código Tributario. Ahora vamos a entrar al artículo 10, ¿ya? Es responsable solidario. Por decreto supremo o por resolución de superintendencia como agentes de percepción del impuesto que causarán los importadores y adquirientes de bienes quienes se encarguen la construcción o los usuarios de servicios en las operaciones posteriores. Acá te habla también decreto supremo por resolución de superintendencia para la agente de percepción. De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores, los contribuyentes quedan obligados a aceptar las retenciones o procesiones correspondientes. Ahí está. Por eso está la fundamentación que nosotros estamos obligados a aceptar las retenciones y las percepciones. Porque me lo indica el artículo 10, numeral C de la ley del IGB. ¿Correcto? Las retenciones o percepciones se efectuarán por el monto en la oportunidad, forma, plazos y condiciones que establezca la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la cual podrá determinar la obligación de llevar los registros que sean necesarios. ¿Por qué? Por resolución de superintendencia. Ya está. Entonces, en efecto, si bien la ley del IGB en su artículo 10, inciso C que acabamos de leer, permite que la oportunidad, forma, plazos y condiciones de las obligaciones de retención o percepción se regulen por simples resoluciones administrativas, esta delegación en blanco que realiza la ley del IGB es inconstitucional. Porque como ha señalado el Tribunal Constitucional, habemos una sentencia, ya, 2762-2002, que nos indica. La reserva de ley permite remisiones de elementos esenciales del tributo a normas reglamentarias. Correcto. Elementos esenciales a normas reglamentarias, pero no el tributo en sí. Correcto. Elementos esenciales del tributo, que se va al reglamento, para que pueda, en este caso, darnos mayor alcance del reglamento, pero son algunos elementos esenciales del tributo, no el tributo en sí, sino estamos violando la reserva de ley, el principio de reserva de ley. Entonces, la reserva de ley permite remisiones de elementos esenciales del tributo a normas reglamentarias, única y exclusivamente cuando la ley misma establezca parámetros y límites de actuación a dicha norma y la razonabilidad así lo justifique. ¿Qué quiere decir? Que la ley tiene que darte permiso para poder reglamentar ciertos aspectos o elementos esenciales de un tributo. Es decir, cuando la referida remisión quede sustentada como una medida necesaria e ineludible. Sin embargo, en ninguno de estos casos podrá aceptarse la deslegalización de la materia tributaria, lo que significa la entrega abierta al Ejecutivo de facultades para determinarla. La remisión en blanco que realiza la ley del IGB sobre la regulación íntegra del régimen de retenciones vulnera la garantía constitucional de la reserva de ley en sentido vertical. ¿Sentido vertical qué quiere decir? Sentido vertical, no, jerarquía de normas, que es aplicable también a las obligaciones de retención como obligaciones creadas en virtud del ius imperium del Estado. Entonces, ¿qué se está diciendo? Que la recaudación a ciegas de estos mecanismos conduce a la violación del derecho de propiedad, artículo 74 de la Constitución Política, porque las empresas deben injustamente distraer parte de sus recursos al pago de impuestos que no deben. Así se afecta el derecho de propiedad sobre los fondos, porque su titular no puede usarlos, disfrutarlos ni disponerlos, porque no es en su libre disponibilidad. ¿Te das cuenta? Se convierte al empresario en una especie, le convierte al empresario en una especie de nudo propietario de sus fondos. Prácticamente está diciendo, parte de la plata del contribuyente no es tu plata, es de la zona, ¿correcto? Puesto que son sus fondos,
pero no puedo hacer nada con ellos hasta que el Estado autorice su devolución previa fiscalización en algunos casos, en el caso de retenciones y percepciones, o autorice su libre disponibilidad previa certificación de no adeudo, en el caso de las detracciones. Y esas certificaciones de no adeudo no es que se hacen todos los días, se hacen en ciertos meses del año, ¿te das cuenta? Entonces por ahí vemos que incluso para poder disponer la libre disponibilidad de mis cuentas de detracciones tiene características que no son sencillas, ¿está bien? Entonces hemos hablado del artículo 74 de la Constitución Política. ¿De qué nos habla el 74? Del régimen tributario presupuestal, y ahí nos indica: los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una exoneración exclusivamente por ley o por decreto legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Entonces, decreto supremo. El decreto supremo es emitido por el MEF, ¿correcto? Entonces, bajo el artículo 74, el tema tributario se rige por ley o por decreto legislativo cuando hay delegación de facultades. Entonces, siendo que las retenciones, presiones y detracciones obviamente no son tributos, pero estos sistemas son consecuencia del pago de tributos, también debería, bajo el criterio de lo principal y lo accesorio, también deberían todos sin excepción ser regulados por ley. Es lo que te dice es lo que nos indica la sentencia de casación 2762-2002. ¿Ya? Entonces vamos a seguir acá investigando, vamos a ir un ratito. Si bien estos mecanismos no constituyen nuevos tributos, así es, en el sentido técnico del término, son indudablemente manifestaciones del poder tributario, así es. ¿Por qué? Manifestaciones de la imposición indirecta, motivo por el cual le alcanzan los principios constitucionales establecidos para un ejercicio racional y respetuoso de los derechos fundamentales. Mira, nosotros tenemos 4 principios tributarios constitucionales: el de legalidad, reserva de ley, el de igualdad y el de respeto a los derechos fundamentales de una persona. Entonces, bajo el respeto a los derechos fundamentales de las personas, incluso se puede presentar una demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué? No por la detracción en sí, sino por un proceso de la detracción. Por ejemplo, el ingreso como recaudación tiene sus causales, pero cuando yo quiero solicitar la libre disponibilidad de mi cuenta de detracciones, debería ser sencillísima, debería llamarse un día o 2 días, si es mi plata. ¿O no? Ya pues, entonces ahí no estás respetando el derecho fundamental del contribuyente. El derecho a su libre mercado, porque estás quitando liquidez inmediata. Y derecho fundamental porque le estás pasando trámites burocráticos innecesarios cuando está pidiendo algo que es suyo. Entonces, no es que, si bien es cierto, ¿no? Hay una sentencia de la Constitucional que lo vamos a ver que indica, como lo señalé también en el preámbulo cuando presentaba el curso, que todos los contribuyentes estamos obligados. No dice obligado, tenemos la responsabilidad de contribuir, ¿no?, al desarrollo del Estado peruano, contribuir a la financiación del Estado peruano. Bajo el deber de contribuir, el principio de solidaridad, es que nos están chantando las retenciones, presiones y detracciones, lo cual no está mal, porque supuestamente esto venía, como les indicaba inicialmente, porque venía de ciertos sectores con altos índices de evasión. Ese era el origen de las detracciones. Pero bueno, finalmente no se dieron cuenta, y también podemos, si queremos, una demanda de inconstitucionalidad también podría ser. ¿Por qué? Porque originalmente en las detracciones lo que se busca que es disminuir los índices de evasión tributaria por ciertos sectores. Y cuando a ti te aplica una infranorma que vendría a ser una resolución de superintendencia en el 2012, donde dicen, y los demás servicios deben estar grabados, y los demás servicios grabados con el IGB están afectos a detracción. Una infranorma me está regulando el decreto legislativo 940. Y si yo veo la exposición de motivos del decreto legislativo 940, pues esa exposición de motivos dice que las detracciones tienen el origen de disminuir la evasión tributaria, los altos índices de evasión tributaria, pues no se está cumpliendo. ¿Te das cuenta? Así estamos.
Entonces, y estos, cuando seguimos con los aspectos fundamentales y constitucionales, en los países en vías de desarrollo hay una alta evasión, lo sabemos. Sí, es verdad, no solamente ocurre acá en el Perú, ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, en el Perú y Venezuela son los países donde la evasión tributaria es por decirlo, es uno de los países donde la evasión tributaria es la más alta. Con decirte que el único país que nos gana de evasión tributaria es Venezuela. De ahí nosotros seguimos, somos los segundos. Qué vergüenza para la administración tributaria. Vergüenza para la administración tributaria, porque la administración tributaria su chamba es disminuir la evasión tributaria. Bueno, pero ellos no tienen vergüenza, creo, ¿no? No tienen vergüenza, ¿correcto? Yo sí tenía vergüenza cuando estaba adentro, de verdad. En los países en vías de desarrollo hay una alta evasión, medible en determinados sectores productivos, primarios, secundarios y terciarios. Se puede identificar sectores de evasión realizando un análisis respecto a un producto, la estructura de un mercado y cosas del producto, canales de producción y comercio. Me pregunto, administración tributaria, ¿tú haces este nivel de identificación, de investigación, de índices de evasión? Si la haces, ¿por qué no lo muestras? ¿Por qué no nos muestras para poder conocer los tributaristas, los que estamos inmersos en el campo tributario y darle más sentido positivo a esos sistemas de IGB administrativos? ¿Correcto? No hay reflejo recaudatorio en IGB del nivel de esas actividades en la economía. Entonces, como no había de esos sectores supuestamente originalmente qué hacer, y crearon pues las detracciones. En el IGB la evasión origina un problema técnico en el IGB, pues el criterio de valor agregado se rompe cuando un elemento de la cadena se vuelve informal, alterando la dinámica del crédito y débito. Correcto, entonces esto, ahí por eso ingresó la detracción. Ante ello, se generan mecanismos de obtención del impuesto en la fuente, retención, detracción o percepción, despersonalizando el cumplimiento de obligaciones tributarias por parte del contribuyente. Claro, ¿quién es el contribuyente? Sobre quien recae el hecho imponible, profesora. Entonces ya estoy despersonalizando al contribuyente y ahora estoy terciarizando, ¿correcto? La consecuencia es el aumento. ¿Y cuál es como consecuencia? El aumento de la recaudación, en definitiva, y el impulso en captura de evasión existente. De este modo, la administración se alivia el trabajo. ¿Cómo es que se alivia el trabajo a la administración? Cargándoselo a los contribuyentes. Pero se exige a los ciudadanos, pero se exige a un tercero el cumplimiento de la obligación tributaria del contribuyente. ¿Y cuál es ese tercero? Recuerda, ¿cuál es el tercero? En la retención, ¿quién es el tercero? El agente retenedor, ¿correcto? El agente retenedor, ¿quién es? El cliente, ¿correcto? En la percepción, ¿quién es el agente? El agente de percepción. Y tanto retención y percepción que han sido nombrados por su lado, quiénes son los agentes retenedores y quiénes son los agentes perceptores. La percepción, ¿sobre quién recae? Sobre el vendedor. Yo te estoy vendiendo cerveza. 5 cajas de cerveza, ya pues, entonces ahí te voy a, sobre el precio final, sobre el precio de venta final, que te voy a agregar el 2% de la percepción, ¿está bien? Ya está. La detracción, sobre el tipo de servicio, o bien, ¿y quién se encarga de, en lugar de pagarle, entonces en este caso el cliente, también, el cliente, en lugar de pagarle el 100%, no le paga el 100%, le paga el 98%, no, imposible, nunca hay una detracción del 2%. Le paga el 90% y el 10% lo deposita en la cuenta del proveedor. Así funciona. Entonces está despersonalizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. La consecuencia, ya estamos, ¿no? Correcto. La base constitucional, acá está, eso es importantísimo, no vamos a quedar con esto, ¿ya? La base constitucional de los sistemas de detracción, de retenciones y percepciones es el deber de contribuir al financiamiento público, como te indicaba. Entonces, ¿cuál es la base constitucional? El deber de contribuir. Bajo el deber de contribuir me están exigiendo, o sea, en pocas palabras te están diciendo, bajo el deber de contribuir al financiamiento público, cállate la boca. Entonces, cállate la boca y no te quejes. Y por lo tanto, bajo ese deber de contribuir, tú no puedes imponer ninguna demanda de inconstitucionalidad, porque el deber de contribuir al financiamiento público está por encima. ¿Te das cuenta? Y lo dice el Tribunal Constitucional. Y si lo dice el Tribunal Constitucional, ya pues, ya lo dijo.
¿correcto? Entonces, ahora, pero este deber de contribuir al financiamiento público, que no debe ser concebido según el concepto de libertades negativas propios del Estado liberal, deber de pagar tributos, basado, o sea, no puede ser visto desde una libertad negativa, sino tiene que ser basado fundamentalmente en la capacidad contributiva, sino como un deber de contribuir basado en el principio de solidaridad, mira lo que te está diciendo acá, y encima, mira, te dice acá, para hacer más, voy a hacer más énfasis en esa parte que no la resaltaba porque no lo consideré importante, pero te dice, mira, que no debe ser concebido este deber de contribuir al financiamiento público según el concepto de libertades negativas propias del Estado liberal, porque se le da la gana al Estado cobrarte. No sé, porque su propio Estado liberal del deber de pagar tributos, sino, y tampoco esta libertad, el Estado liberal, esta libertad que te puede imponer el Estado, no está basada fundamentalmente en la capacidad contributiva. O sea, no están viendo mi capacidad contributiva. Por supuesto, en definitiva, es un hecho. ¿Por qué? Porque la capacidad contributiva jamás, de los jamases, lo va a ver la imposición indirecta. Y mucho menos estos sistemas administrativos de recaudación del IGB, porque desglosan, salen del IGB, salen de una imposición indirecta. O sea, y no tienen nada que ver con la capacidad contributiva. Por eso que te lo está señalando incluso. Porque recuerda que la capacidad contributiva tiene que ver de manera directa con el impuesto a la renta, con la imposición directa, ¿correcto? En cambio, el IGB o la imposición indirecta tiene que ver con el poder adquisitivo. ¿Cuánto puedo comprar yo? Que no necesariamente es lo mismo que tu capacidad contributiva, ¿correcto? Entonces dice, no es, eso de acá no tiene nada que ver con tu capacidad contributiva, no está basado fundamentalmente en la capacidad contributiva, sino como un deber de contribuir basado en el principio de solidaridad, debido a la transformación de los fines del Estado. Entonces tú vas a llevar tu cruz que pesa mucho y te dice esa cruz que tienes que llevar como contribuyente, esa cruz dice principio de solidaridad. Principio de solidaridad. Entonces, bajo el principio de solidaridad existe el deber de contribuir al financiamiento público. Bajo esos criterios, bajo esos fundamentos jurídicos, por lo tanto, las detracciones, retenciones y presiones son válidas. Qué bonito sale, ¿no? Y que si lo ves ahí, tiene sentido. Muchas veces el sentido que le des a una norma, a un fundamento jurídico, pues te cambia la perspectiva, ¿no? Ello obliga a que la evaluación de su constitucionalidad se haga sobre la base del juicio de ponderación de los derechos constitucionales reconocidos, incluidos los que derivan de los principios tributarios del artículo 74 de la Constitución Política, con las obligaciones surgidas por el deber de contribuir. ¿Te das cuenta? Por tu deber de contribuir. Entonces ahí vienes acá, entre tus principios constitucionales tributarios y tu deber de contribuir. Y recuerda que el deber de contribuir, si bien es cierto, no es un principio explícito en nuestra Constitución, lo cual en España sí lo tiene muy explícito el deber de contribuir, nosotros no lo tenemos, pero es un principio implícito, ¿verdad? Es un principio implícito el deber de contribuir. Por eso es que el Tribunal Constitucional no está pues justificando de por qué es válido estos sistemas administrativos de recaudación del IGB. Entonces, de este modo, el Tribunal Constitucional ha validado estos sistemas sobre la base de dos ideas. ¿Y cuáles son esas dos ideas? El aspecto tributario va más allá de los tributos y las obligaciones formales, sino que abarca a los deberes de colaboración. Lo tributario tiene un fin extrafiscal que hace ceder a otros bienes la lucha contra la evasión e informalidad tributaria. O sea, gracias al IGB se genera un fin extrafiscal y por eso nacen estos sistemas. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en las distintas RTF que acá se señala, indica que el sistema de detracciones se justifica por la necesidad de combatir la evasión, controlar los altos índices de informalidad existentes en la cadena de producción y comercialización de determinados bienes y servicios. Insisto, que el sistema de detracciones se justifica
por la necesidad de combatir la evasión, controlar los altos niveles de informalidad existentes en la cadena de producción y comercialización de determinados bienes y servicios. Y nos preguntamos, ¿cuánto ha disminuido la evasión tributaria? ¿Bajo qué sectores desde el año 2004 en adelante? ¿Las detracciones valen la pena realmente o no valen la pena? Pero es que, Sonia, si lo vemos por el término de recaudación, por supuesto que sí. Pero el aspecto tributario no es recaudar. Y hay un libro, que sería bueno que lo busquen en Google, que se llama Recaudar no basta, señores. Recaudar no basta. Sino es que la Administración Tributaria nos reporte y nos diga cuánto se ha disminuido la evasión tributaria, bajo qué sectores. Es muy importante para nosotros los estudiosos en el campo tributario contable. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más dice esta CRT? A efectos de reducir la competencia desleal proveniente del incumplimiento tributario. Por eso nace las detracciones. Por lo que el sistema de detracciones no resulta confiscatorio, ahí está, pues, ni viola los derechos fundamentales de igualdad ante la ley, ni libertad al trabajo. Ahí están los fundamentos. ¿Correcto? Entonces, nos daríamos la pregunta, ¿se trata de obligaciones tributarias? Las detracciones, retenciones y percepciones, ¿se trata de obligaciones tributarias? ¿Cómo nace una obligación tributaria? La obligación tributaria nace del hecho generador de la obligación tributaria. Y para que nazca el hecho generador de la obligación tributaria hay un hecho imponible. Y para que haya un hecho imponible hay una hipótesis de licencia tributaria. ¿Es una obligación tributaria? ¿No? Proviene del deber de contribuir, como hemos señalado en filminas anteriores. No proviene de una relación de poder no cautelada por el derecho tributario, o sea, no proviene porque el artículo 1 del Código Tributario te lo señala, relación administrado-administración. ¿Qué dice el artículo 1? Cuando veas una flechita quiere decir que lo he abierto, ¿ya? Artículo 1. Concepto de la obligación tributaria. La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de prestaciones tributarias, siendo exigible coactivamente. Por lo tanto, no es una obligación tributaria la detracción. ¿Cuenta? Correcto. Retención. Si hay una relación formal coadyuvante, o sea, hay una relación formal coadyuvante, dice. O sea, ¿qué significa coadyuvar? Contribuir o ayudar a la consecuencia de una cosa. Entonces, una relación formal coadyuvante a la obligación tributaria, o sea, nos está ayudando a contribuir. Sí, pues bajo esta premisa tenemos que entenderla. Entonces, la retención, ¿quién me lo señala? El artículo 10 del Código Tributario, donde nos indica que se puede designar agente de retención o prestación y la administración tributaria también lo puede hacer. A ver qué dice el artículo 10 del Código Tributario. Acá te dice, ¿ves? Y te señala el Código Tributario, aparte de la ley del IGB. ¿Te acuerdas que leímos también el numeral C del artículo 10 de la ley del IGB, que habla también de los agentes de responsabilidad solidaria que leímos? A ver, acá lo vimos, ¿te acuerdas? Acá está. Artículo 10, responsabilidad solidaria, inciso C. Y también te lo hice, para rematarlo, el artículo 10 del Código Tributario. Acá está, mira. Agente de retención o percepción. En defecto de la ley, mediante decreto supremo, pueden ser designados, mira, en defecto de la ley, mediante decreto supremo. Ojo, te está diciendo decreto supremo, no resolución de superintendencia, mientras que la ley del IGB me dice que pueden ser designados agentes de retención o percepción mediante ley, decreto supremo o resolución de superintendencia. El Código Tributario, decreto supremo 133/2013 EF, me está señalando que la agente de retención o percepción solamente es por decreto supremo. Cuidado, mira la diferencia, ¿sabes? En defecto de la ley, mediante decreto supremo pueden ser designados agentes de retención o percepción los sujetos que por razón de su actividad, función o posición contractual estén en posibilidad de retener o percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario. ¿Quién es el acreedor tributario? El Estado. ¿Pero quién lo representa? La Administración Tributaria. Adicionalmente, la Administración Tributaria podrá designar, también te lo señala también el Código Tributario. Adicionalmente, la Administración Tributaria podrá designar como agente de retención o percepción a los sujetos que considere que se encuentren en disposición para efectuar la retención o percepción de tributos. Ahí está. También te lo voy a señalar el código. Ahí está la fundamentación si queremos saber dónde viene, de dónde proviene. Además, la retención también está en el artículo 18, numeral 2 del Código Tributario.
que me habla de la responsabilidad solidaria de la agente de retención. Ya por donde la veas, todo está legalizado por acá. A ver, artículo 18, numeral 2. Acá está. Del Código Tributario. Responsables solidarios. Son responsables solidarios con el contribuyente. ¿Quiénes? Los agentes de retención o percepción, cuando hubieren omitido la retención o percepción a los que estaban obligados. Efectuada la retención o percepción del agente, el agente es el único responsable ante la administración tributaria. Ya está. Retención o percepción. Ya está. Bien, estamos viendo los fundamentos legales. Y finalmente lo que habíamos leído, ¿no? El artículo 10, inciso C de la ley del IGB, donde me dice que son sujetos del impuesto en calidad de responsables los agentes de retención o percepción. Ahí está, mira. Acá está. ¿Te das cuenta? Lo que habíamos leído. Por ley, decreto supremo, por acción de superintendencia, como agente de retención o percepción del impuesto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Código Tributario que acabamos de mencionar. ¿Qué quiere decir entonces? Que las personas naturales, las sociedades u otras personas jurídicas, instituciones y entidades públicas o privadas designadas por ley responsables solidarios. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos el marco jurídico, legal, de las retenciones y detracciones. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver, y lo que te he señalado cuando te hablaba de los aspectos fundamentales constitucionales están en el expediente, en la sentencia recaída en el expediente 4251-2007, Tribunal Constitucional, que te indica la confiscatoriedad cualitativa por el retardo en la devolución de los montos percibidos. Estando que el solo hecho de tener congelados el monto de las percepciones no aplicadas no importaría en muchos casos una pérdida superior a los intereses que, de ser el caso, se le retribuirán. Queda claro que estamos frente a un proceder arbitrario que deviene en contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Como te indicaba, pues, que si estás solicitando una devolución o en este caso liberación de fondos de tu cuenta de detracción, tiene que ser ya, nunca si te van a pasear, así coloquialmente hablando, tenemos esa sentencia que nos sirve de vinculante para poder imponer una demanda de inconstitucionalidad. ¿Correcto? Entonces, el Tribunal Constitucional en el expediente adicional 3069-2010 que nos indica: el sistema de detracciones es un mecanismo de carácter administrativo. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Solamente digo porque no tiene la categoría de ley, no es un tributo, por si acaso. Por lo tanto, como te señalé, se rigen bajo la Ley General de Procedimiento Administrativo. ¿Correcto? El sistema de detracciones es un mecanismo de carácter administrativo, es un control indirecto que sirve a la administración tributaria para luchar contra la evasión fiscal en determinados sectores económicos, señores. Acá misma el Tribunal Constitucional lo está señalando. Por eso te digo que cuando la Administración Tributaria agregó en el 2012 y los demás servicios grabados con el IGB están efectos de detracción, cometió el peor error y que nadie ha cuestionado hasta ahora y que tranquilamente puede ser factible una demanda de inconstitucionalidad. ¿Te das cuenta? No es, dice acá, para luchar contra la evasión fiscal en determinados sectores económicos que tentan altos índices de informalidad e incumplimiento tributario. Entonces se requiere, es importante, un análisis de los sectores altos de informalidad y evasión tributaria donde la administración tributaria está aplicando la detracción. Y si no lo tiene, porque es evidente que no lo tiene, pues tiene que ponerse a derecho y tiene que hacerlo, porque el mismo Tribunal Constitucional se lo está indicando. No, entonces, también es importante señalar que las detracciones no es un sistema de recaudación anticipada del IGB. No, ¿sabes por qué? Porque con las detracciones nosotros ¿qué podemos pagar? No solamente pagamos el IGB, pagamos todo tipo de tributo, ¿ya?, que está administrado por el Tesoro Público. Y no solamente todo tipo de tributo, también pagamos las contribuciones a la salud y la ONP. Por lo tanto, no se puede considerar que es un sistema de recaudación anticipada del IGB, ¿correcto? Bien, lo que vamos a tratar de hacer en el transcurso de la sesión es ver todo. Cuando entras a la página nacional vas a encontrar
estos cuadritos que vamos a desarrollar en el curso. ¿Cómo funcionan las detracciones para las empresas? Operatividad de las detracciones para las empresas, detracciones en el transporte de bienes por vía terrestre en empresas, detracciones de servicio público de transporte de pasajeros en vía terrestre, detracciones del IVA en empresas, liberación de fondos, ingreso como recaudación y el extorno, infracciones y gradualidad y bueno, y las normas complementarias, ¿correcto? Esto lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión.